Cuando los médicos piensan en historia clínica o el personal de salud en general, siempre piensan que la historia clínica es el papelito. Y el punto es que la historia clínica no es eso. Lo que uno escribe es la evidencia de que se hizo una historia clínica, pero esa no es la historia clínica. La historia clínica es toda la investigación que se hace. El último médico que atendió a Simón Bolívar es una belleza como el hombre cuenta que el general llegó macilento, con una mirada baja, llegó pálido, con una mirada perdida y empieza a describir todo esto. Nosotros estamos en una época donde... ¿Cuáles son las implicaciones legales que todo eso puede llegar a tener? Tú que estás ahora muy involucrado en el tema de ética médica y todos estos procesos de asesoría jurídica y como en consecuencia todo lo que eso puede traer. Infortunadamente uno ve que uno tiende a recortar mucho esa historia clínica. Eso tiene implicaciones gravísimas. Médicos suspendidos, que es lo mínimo que le puede pasar a uno, un llamado a atención. Recuerden que estamos teniendo unos podcasts experienciales con profesionales de la salud, médicos principalmente, hablando de temas muy especiales. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial para mí, un amigo de hace muchos años, el doctor Carlos Velázquez, al cual le quiero dar la bienvenida. Así que, doctor Carlos, bienvenido a este episodio y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Sebastián. Qué bueno estar aquí con ustedes. De verdad, muy agradable volverme a encontrar contigo y qué bueno que podemos conversar un ratico. Súper. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @gprrevive, darle clic al botón de suscribirse y a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando tenemos nuevos episodios. Vamos a estar hablando de un tema muy especial el día de hoy con el doctor Carlos y es sobre la historia clínica. La historia clínica tiene un contexto muy chévere, muy importante. De hecho, estuve viendo uno de los videos que subiste a tu canal también y en tu blog, que además ahorita podemos estar hablando un poco de esa parte pues del blog y lo que has hecho durante muchos años, porque conozco tu blog desde hace 15 años, creería yo, por lo menos desde que te conozco. Y siempre te ha gustado mucho como el tema de la historia clínica, como lo que hay detrás de la historia clínica. Entonces empecemos a hablar como de eso, Carlitos. Cuéntanos, ¿qué es la historia clínica? Empecemos por ahí. Sí, mira, hay una cosa importante, es que cuando los médicos piensan en historia clínica o el personal de salud en general, siempre piensan que la historia clínica es el papelito. Me toca llenar la historia clínica o tengo que escribir la historia clínica. Y el punto es que la historia clínica no es eso. Lo que uno escribe es la evidencia de que se hizo una historia clínica, pero esa no es la historia clínica. La historia clínica es toda la investigación que se hace. De hecho, la palabra historia clínica tiene mucho que ver, esas son dos palabras griegas. Historia quiere decir investigación y clínico viene de kliné, que significa cama. Entonces, es la investigación que uno hace sobre el paciente, sobre el que está en la cama. De ahí viene la palabra o el término historia clínica. Entonces, la historia clínica es toda esa investigación que se hace con el paciente y tiene muchas facetas. Entonces, ¿usted quién es? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? ¿Qué le pasa? ¿Cómo fue la enfermedad? ¿Cómo empezó? ¿Cómo continuó? Y esa es la parte que, infortunadamente, puede que los médicos lo hagan muy bien. Y cuando llegan a dejar el registro de la historia clínica es donde fallamos. Pero básicamente una historia clínica es eso. Es el ver, oír, entender y describir la enfermedad de un paciente. Y lo triste es que pensamos que es solamente describirla y se nos olvida todo lo otro de la historia clínica. Hay una cosa importante, Carlos, y es que muchas veces nosotros en el ejercicio como tal, cuando estamos frente al paciente haciendo pues nuestro ejercicio clínico, somos muy juiciosos haciendo el interrogatorio en el paciente, buscando esos signos y síntomas, todo lo demás. Digamos que hacemos un proceso muy juicioso, pero no se ve reflejado cuando uno lee la historia clínica, en las notas que uno encuentra en la historia clínica, y pues en consecuencia todos los problemas que eso puede traer a un futuro por temas legales, temas pues de excluir algún tipo de responsabilidad en cuanto a un mal procedimiento, en fin, lo que sea, que ahora pues cada vez es más frecuente como ese tipo de procesos. ¿Por qué crees que sucede como ese desbalance entre lo que realmente hace uno frente a su paciente y luego lo que va y consigna como en el registro como tal de la historia? Bueno, por un lado es que cada vez los médicos tenemos menos tiempo para escribir. Las historias clínicas, cuando uno coge, por ejemplo, la historia clínica de Próspero Reverán,
el último médico que atendió a Simón Bolívar es una belleza como el hombre cuenta que el general llegó macilento, con una mirada baja, llegó pálido, con una mirada perdida, y empieza a describir todo esto. Nosotros estamos en una época donde nos gusta clasificar y meter en cajones rápido, entonces nos perdemos esa delicia de conversar y de escribir y aprender a escribir. Eso es una cosa que nos falta a muchos médicos, y es aprender a describir las cosas. En primer lugar, no tenemos tiempo. Segunda, es que cada vez estamos perdiendo la capacidad de conversar. Uno ve en este momento un montón de médicos. Yo tuve una compañera una vez, inclusive vos la conocías, a mi lado en el servicio de urgencias, chateando con alguien, y la enfermera que estaba al otro lado mío soltó la carcajada y era que entre ellas estaban chateando. Se están perdiendo el gozo de poder hablar. Sí. Se pierde el gozo de poder hablar, de poder disfrutar de una conversación, como era de bueno uno sentarse en las noches con la familia a que le contaran historias de los arrieros, o a que a uno le contaran cómo había sido el noviazgo de los papás. Y ese es un tema que estamos perdiendo. Y eso es una cosa que hay que recuperar otra vez entre el personal de la salud. Aprender a describir y aprender a contar realmente qué es lo que tiene el paciente. La historia clínica anteriormente se escribía en un término de redacción muy fluida, pero una redacción. Después, más o menos alrededor de 1700, 1800, las historias empezaron a tener unos trayectos donde era motivo de consulta, la enfermedad actual, la revisión por sistemas. Y las primeras historias clínicas que hacemos todos los médicos cuando empezamos es una redacción muy completa, pero cada vez empezamos a creer que eso no vale la pena, que eso no es importante o no tenemos tiempo para hacerlo. Y eso es lo que nos ha dañado tanto en la historia clínica. En estos días, por ejemplo, estaba yo haciendo un análisis de una complicación, y cuando citamos al médico, él nos decía, es que pasó esto. Pero ¿por qué no está Pero ahí? entonces, ¿por qué no lo escribió? Si eso es lo que puede ayudar a entender qué fue lo que pasó, todos estábamos imaginando una complicación gravísima y que había sido culpa de un mal procedimiento, y cuando el hombre nos explicó qué era lo que había pasado, entendimos, hombre, era muy claro, esto de todos nos Claro. hubiera pasado por más cuidados que hubiéramos tenido, eran unas condiciones específicas que tenía la paciente que no hubieran sido posibles prevenirlas, pero el médico no lo escribió. Entonces, por eso es tanto énfasis en que tenemos que volver a aprender a escribir las historias clínicas y hacerlas bien, porque yo he trabajado mucho tiempo como perito médico, y uno se da cuenta que muchas veces fallamos es contando qué fue lo que pasó, no tanto haciéndolo. Sí, eso sin duda es trascendental porque finalmente es el registro y nos pasa en todo. De hecho, por ejemplo, como para hacer una analogía en el proceso de la historia clínica, nosotros internamente en Revive o en los procesos operativos de lo que tenemos que hacer, tenemos como por norma toda la comunicación se hace por correo electrónico. Porque es lo que finalmente queda, ¿cierto? Es lo que finalmente queda escrito como evidencia de lo que se dijo, se hizo, se realizó, se ejecutó, porque después las palabras simplemente pues van a quedar en el aire. Entonces, hago esa analogía porque también es muy importante para nosotros como médicos poder tener ese registro adecuado. Además, la importancia cuando cambias de turno y uno ir a la historia, volver a revisar esa información y pues está muy mal consignada, pues a veces le toca a uno como volver a hacer esa historia, ¿cierto? Es como, yo más bien vuelvo y interrogo al paciente porque aquí no está como muy específico, que me pasó cientos de veces pues en el proceso de cuando hice pues asistencial. Hay una pregunta que te hago en este momento para irnos un poco como a la historia y cuéntanos como un poco de esos inicios. Estuve viendo en tu video del blog, me pareció muy chévere, de hecho muy bonito, como esa parte, como describían adecuadamente, por ejemplo, las lesiones medulares, como describían las lesiones de trauma, está inconsciente de las piernas, o sea, como la forma en que utilizan aún las palabras y el léxico para consignar esa información en la historia clínica me pareció muy bacano, como, qué chévere que existan esos registros tan antiguos sobre esto. Y creo que se marca una pauta importante en el registro de la historia clínica antes de Hipócrates y después de Hipócrates. Cuéntanos un poco de eso, Carlos. Sí, mira, las primeras historias clínicas que se tienen en evidencia son más o menos del siglo, más o menos 2600 años antes de Cristo. Los primeros registros de textos médicos son de China.
Se hablaba del Neijing o Neijing, que era un texto que hablaba de cómo debía enfocarse un paciente y decía que se debía tocar, se debía olfatear, se debía interrogar, y esos fueron los primeros registros de que se hubiera hecho alguna historia clínica, pero no quedaba escrito. Más o menos 2600 años de Cristo también en el antiguo Egipto. Se data, hay un texto que es el papiro de Evers y el papiro de Smith. Smith precisamente fue un explorador norteamericano que fue egiptólogo y por allá en 1860 compró un papiro que le habían dicho que era de Imhotep, el médico egipcio. Y ellos, entonces cuando él intentó toda la vida intentar descifrar qué era lo que decía ahí, era un texto médico de Imhotep, y finalmente a la muerte de la hija le donó al grupo de historia de Nueva York, y allá empezaron a analizar qué era lo que decían estos textos. Todo eso. Sí, y lograron encontrar 48 historias clínicas de traumas de guerra, una belleza, porque dice qué hay que hacer en caso de una fractura de cráneo abierta, qué hay que hacer en caso de una fractura nasal, qué hay que hacer si una persona tiene una lesión de la vértebra cervical o la vértebra lumbar. Pero todavía no eran historias clínicas. O sea, eran textos donde se describían lesiones, pero las primeras historias clínicas en forma aparecen con Hipócrates 5 siglos antes de Cristo. Y el hombre empieza a analizar, empieza a hacer una anamnesis, empieza a preguntar quién es usted, qué hace, en qué vive, en qué trabaja, y empieza a averiguar por los síntomas, y el patema y el semión, o sea, qué signos encuentra el médico, y empieza a decir, esta lesión es por esto o es por esto otro, y empieza a mostrar que la historia clínica, que la enfermedad, primera cosa, no es una enfermedad venida de los dioses, sino que tiene causas naturales, y empieza a dejar registrado qué es lo que le pasa a las personas. Entonces esa es la primera parte de la historia clínica, y prácticamente eso se sigue hasta que llega ya en el Renacimiento Thomas Sydenham, y el hombre empieza a hacer la historia clínica ya no con fines de educación, que eran las primeras historias de Hipócrates, sino que empieza a tener historias clínicas para que los demás médicos sepan qué pasa con ese paciente específico. Y eso, más o menos unos 100 años después, se convirtió en un canon. Y estamos usando en este momento las historias clínicas que se usaban en esa época. Empieza identificando el paciente, continúe diciendo qué es lo que tiene, lo que es el motivo de consulta, averigüe por la enfermedad actual, averigüe por síntomas adicionales, y vámonos ya para el examen físico, establezca un diagnóstico, un pronóstico y un tratamiento. Eso es una belleza. Y cuando los médicos dicen qué pereza hacer la historia clínica, hombre, tenemos historias clínicas de 2600 años que hasta ahora nos dicen cómo era la medicina en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto, porque precisamente hubo un médico que se tomó el trabajo en escribirlo. Claro. Eso es una belleza. Que probablemente le abrió la brecha a lo que tenemos actualmente en temas de registro de historia clínica. Pues por algo tuvo que haber empezado, ¿no? Sí, es muy bonito, porque es que lo que nosotros estamos haciendo, hay una frase de Bernardo de Chartres del siglo XIII más o menos, dice, somos enanos en hombros de gigantes. Los médicos ahora y la gente actual cree que nosotros sabemos mucho. Hombre, sabemos es porque estamos sobre toda el conocimiento que otras personas construyeron. Nosotros somos enanos en hombros de gigantes. Y de hecho es el texto que tengo en mi blog, está en la primera parte, porque me parece bellísimo. Nadie sabe nada si no tenemos en cuenta que estamos sobre todos los demás que construyeron lo que ahora tenemos de conocimiento. Bueno, hay una faceta que vamos a hablarla seguramente más adelante en otros episodios de podcast, pero háblanos un poco de por qué dicen que la historia clínica es un cuento. Bien, la historia clínica es la historia del paciente, pero yo tengo un librito pequeñito que habla precisamente de la historia clínica como un cuento literario, porque es precisamente la misma estructura que tenemos en los cuentos actuales. Cuando a vos te cuentan la historia de Caperucita, empiezan con una niña que va para el bosque, se encuentra con el lobo y llega a la casa de la abuela y el desenlace que vos querás. La historia clínica es eso mismo, solamente que a diferencia del cuento infantil que lo estamos empezando a contar desde el principio, el médico cuando se enfrenta con un paciente está empezando a conocer una historia, es un cuento literario en el cual hay un personaje, hay unos personajes secundarios, hay una trama,
hay un inicio, hay un final, hay un desenlace y hay un ambiente. Eso es exactamente igual que un cuento. La diferencia es que a vos como médico te va a llegar una persona con un dolor abdominal y ya te llega en la mitad del cuento. Eso en literatura se llama in media res, en mitad del asunto. Y es una técnica que se utiliza actualmente. Hace 200 años todos los cuentos empezaban linealmente. Nosotros en este momento tenemos muchas de las historias en cine empiezan en la mitad. En la persona que se va a tirar desde el río y tienen que empezar a retroceder en la historia a ver por qué es que se va a tirar del río. Y es lo mismo que tenemos los médicos. Usted está con dolor abdominal, empecemos a investigar. Otra vez, investigación, la palabra historia. Empezamos a investigar qué pasó. ¿Usted qué comió? ¿Usted qué hizo? ¿Usted qué hace? Y empieza la investigación. Y váyase a descifrar el inicio, como en cualquier cuento. El inicio de este dolor abdominal ocurre hace 2 semanas que estuvo paseando en una quebrada y estuvo tomando agua que estuvo contaminada. Entonces el médico tiene que llegar hasta ese inicio, tiene que investigar la historia, llegar hasta el inicio, hasta el momento presente, paciente en la camilla con un dolor abdominal. Y de ahí para adelante, si usted entendió bien el inicio y si tiene todo muy bien cuadrado, cuál era el ambiente, cuáles fueron los personajes secundarios, qué fue lo que hizo el protagonista de esta historia para poderse aliviar o para estar en esta situación, el médico ahí tiene la posibilidad de escribir el final de ese cuento. Si usted no entendió el inicio, con seguridad que Caperucita Roja va a terminar muerta por el lobo, mala, sí. O va a terminar perdida en otra parte y va a terminar en otro cuento diferente. La función del médico en la historia clínica es poder entender el inicio, desenredar el nudo para poder ofrecer el mejor desenlace posible. Y somos nosotros los que lo escribimos junto con el paciente. Eso es una historia maravillosa. Sí, de verdad que nunca lo había visto desde esa perspectiva. Ese momento donde uno inicia esa historia, ¿cierto? Empezar a investigar esa parte pasada, encontrar esa situación que nos hace pensar, ¿cierto? Que nos hace dudar muchas veces de lo que pueda llegar a tener ese paciente, encontrar ese presente y empezar a escribir el cuento de ahí para allá, ¿cierto? Echarle la mano a ese protagonista del cuento hasta que lo llevemos a un buen desenlace, ojalá, ¿cierto? Es como chévere. Y a veces buscar otros personajes y apoyarse de otras cosas. Ahí es cuando uno tiene que tener la astucia, como cualquier novelista que está inventando una historia, de decir, venga, voy a llamar al cirujano, voy a conseguir este equipo, voy a hacer esta tomografía, vamos a hacer este examen de sangre. Y con eso es que logramos contar la historia completa. Y el desenlace depende muchas veces de nosotros. Puede que en muchos casos puede que no, pero eso es lo que ocurre y por eso es un cuento literario. Es exactamente igual a un cuento literario. De hecho, muchos novelistas lo hacen así. Eso se ha perdido. O sea, hemos perdido completamente esa capacidad de sentarnos tranquilos a escribir como todo eso que hemos investigado. Lo hacemos porque cuando estamos estudiando en semiología en 5º semestre, que nos tocó pues hacer semiología, uno escribe esas historias tan largas. De hecho, actualmente esas historias largas se vuelven memes. Memes de burlarse de... ¿Usted, señor, en su casa el piso es de madera o es de cemento? Y uno se burla a veces de los internos cuando hacen, o de los estudiantes cuando hacen las historias largas, porque uno ya trata de simplificarlo y hacer cosas mucho más precisas, pero en realidad es importante, es completamente trascendental ese escenario de escribir adecuadamente la historia clínica. Ahí me surge un tema, Carlos, y es... Como hemos olvidado todo ese escenario y cada vez nos volvemos como más minimalistas al momento de generar una historia clínica, ¿cuáles son las implicaciones legales que todo eso puede llegar a tener? Tú que estás ahora muy involucrado en el tema de ética médica y todos estos procesos de asesoría jurídica y pues en consecuencia todo lo que eso puede traer cuando tengo una historia clínica mal redactada, mal hecha, no la he hecho con juicio. ¿Cuáles son esas cosas que nos pueden generar complicaciones o problemas legales actualmente? Yo creo que hay una cosa importante ahí y es que siempre hemos creído que la historia clínica es aparte de la atención médica o de la atención del paciente, porque no solamente para los médicos. Y muy pocas personas caen en la cuenta que la historia clínica hace parte, o sea, el registro de lo que uno hizo hace parte de la historia clínica. Es decir, o de la atención médica como tal.
Infortunadamente nosotros siempre hemos pensado que eso es una cosa independiente. Uno lo ve que inclusive con compañeros que terminan de atender 10 pacientes y después se ponen a llenar la historia clínica, lo digo entre comillas, porque la historia clínica ya estaba hecha desde que empezaron a hablar con el paciente. Hay muchos problemas legales con eso. De hecho, uno ve que la mayoría de las veces cuando un juez falla en contra de un médico, cuando falla en contra de una enfermera, un odontólogo, es precisamente por eso, porque en la historia clínica no se le dio el énfasis necesario y no se pusieron los datos que se requería poner. Es decir, yo tengo la obligación de generar toda la información posible, no solamente para mí como médico que voy a seguir viendo ese paciente, sino para otro personal. Infortunadamente, uno ve que uno tiende a recortar mucho esa historia clínica. Eso tiene implicaciones gravísimas. Médicos suspendidos, que es lo mínimo que le puede pasar a uno, un llamado de atención. Llamado atención porque, venga, es que esta historia clínica no quedó lo suficientemente clara, pero hay gente que queda suspendida de una institución porque no hizo un correcto llenado de una historia clínica. Conocí un médico que, por ejemplo, inventó unos datos, los puso, a la enfermera le dijo, doctor, esa paciente tiene 120/80, él lo puso en la historia clínica y la persona que hizo la demanda dijo, a mí nunca me tomaron la presión. Entonces, cosas tan severas como esas, hombre, yo no puedo poner algo de lo que a mí no me consta. O si voy a poner que la enfermera le tomó la presión arterial, debo dejar constancia de que fue la enfermera la que tomó la presión arterial. No poner en una historia clínica, yo fui el que la tomé. Cosas tan sencillas como estas pueden ponerlo a uno en problemas grandísimos. Ese compañero inclusive tuvo o sea, fue retirado de una institución precisamente por un dato tan sencillo como ese. Hasta cosas mucho más graves, perder demandas legales o que solamente inclusive los compañeros con una historia mal llenada, todo el mundo le va a caer encima. Hombre, ¿cómo así que no te diste cuenta que esa señora no tenía piernas? Recuerdo mucho cuando yo era interno, una vez un profesor que llegó y preguntó, bueno, Jaime, ¿cómo va este paciente? No, doctor, muy bien. Pulsos normales, carotidos excelente, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, abdomen blando, depresible, extremidades, pulsos muy bien. Jaime, ¿usted está seguro de eso? Sí, profesor. Llega el profesor, levanta la cobija y demuestra que el paciente no tenía piernas. Yo le cogí miedo a ese muchacho. Todavía pasa. Y a veces inclusive, y ese es uno de los problemas grandes de la historia clínica, que uno se vuelve tan sistemático y tan automático y repetitivo que definitivamente uno a veces escribe cosas que ni siquiera a uno le costan. No, ahorita que pues con el tema de los sistemas y las historias clínicas digitales, que de hecho ahorita te tengo una pregunta al respecto de eso, que uno tiene como el formato, o ponen un Word al lado como con una historia clínica ya prehecha, y cuando va llegando el paciente, control C, control V, control C, control V, y van colocando ahí y aparecen historias de pues, hombres con genitourinario normal, útero normal, palpable a no sé qué, Sí, y aparecen ahí, pero gravísimo. obviamente es porque copiaron y pegaron eso. No sé si eso también pueda llegar a tener una repercusión legal en su momento. Imagino pues que el médico más de malas del mundo que preciso colocó eso y va a un juzgado y aparece que esa historia está súper mal, incluyendo parámetros femeninos en un paciente masculino. Pues eso pasa frecuentemente. Yo he visto muchas historias así en mi ejercicio clínico como tal. No, pasa con mucha frecuencia, más de lo que te imaginas. Es bastante frecuente que ponen el día de ayer le hicieron endoscopia y salió normal. Y 2 meses después todavía están diciendo que el día de ayer tiene una endoscopia que es normal. Y uno dice, hombre, pero venga, si estamos analizando esto, ¿cómo así? Y ese es un problema grande, hay que tener mucho cuidado con el copy-pegue. Yo he sido un adalid de que no lo quiten, de que no impidan que uno haga el copy y pegue, pero hágalo con responsabilidad. Yo copio los datos, los edito para poder dejarlos en una historia clínica. El punto es cuando no los editan, cuando automáticamente se pone lo que dijo el compañero del día anterior, y el compañero del día anterior había dicho unas cosas que en este momento las condiciones son diferentes. Sí, claro. Entonces hay que hacer completamente diferente la historia clínica. La historia clínica es personalizada y es diaria.
y es lo que a mí me consta y lo que yo sé y lo que pienso hacer. Es un peligro grandísimo y hemos visto gente que ha quedado suspendida, que ha tenido problemas médico-legales o tener que ya después llegar a exponer que fue un error de digitación, pero ya generó la duda en un juez, en un Sí, abogado claro. o en alguna otra persona. Sí, ya que hace precedente ahí maluco para el profesional. Te hago una pregunta, Carlos, ¿cuál es tu concepto de las historias clínicas, de los software de historia clínicas que actualmente has conocido? ¿Cómo los ves? ¿Sirven? ¿Son buenos? ¿Ayudan? ¿O están muy mal diseñados? Yo te digo que la mayoría de estos diseños de los software de historia clínica no incluyen profesionales de la salud expertos en el diseño de ellos. Entonces, por ejemplo, mi concepto es que no están muy bien, les falta muchísimo. ¿Cuál es tu concepto con base en lo que has visto? Vea, han intentado mucho. El punto es que los software prácticamente no tienen en cuenta el componente humano. O sea, cuando yo describo algo, muchas veces la descripción humana es importante y lo que hacen estos software es clasificar información y ha sido la parte difícil. Cuando yo te hablaba de las historias clínicas antiguas, generalmente las historias clínicas venían muy dadas a textos completos, textos muy grandes, y a raíz de lo que se hizo de hace 100 años para acá o 50 años para acá, hemos visto que cada vez tratan de sistematizar la información, es decir, la revisión por sistemas debe quedar en revisión por sistemas, el examen físico debe quedar en examen físico. Eso facilita los procesos, pero es muy complicado que queden completos y bien hechos. ¿Crees que todavía hay mucho por desarrollar y por evolucionar en esa parte creativa, pues, en el momento del desarrollo del software como tal de la historia clínica? Lo que pasa es que la historia clínica es un proceso humano y es muy difícil clasificarlo. Y yo creo que esa es la dificultad grande. Depende mucho de qué tan específicos seamos los médicos para sistematizar la información. ¿Es posible uno consignar la historia clínica en audio? Yo podría guardar una historia clínica en audio, por lo menos en temas legales, hablando ya de la parte legal, frente a un juez o algo común, porque pensando aquí como en escenarios de innovación, creería que si uno puede contar como en audio, ven, esto, como narrar la historia de lo que voy haciendo en ese paciente, a mí me parecería como más fácil, de hecho, hacerlo en el proceso de narrarlo. Para mí es más fácil narrar que escribir, por cierto. Entonces, por ejemplo, si yo sé, porque el proceso de hecho tedioso en el momento de la atención del paciente, te lo digo, y empezaste con eso en el podcast, es esa parte operativa de ir a escribir la historia de lo que hice, ¿cierto? Ir a narrarlo o a escribir lo que hice frente al paciente. Entonces, no sé si por ahí, y te hago la pregunta aquí pensando de pronto en posibles proyectos a futuro de inventarme la forma de hacer la historia clínica por voz. Ve, como negociante es un buen proyecto, te cuento. De hecho ya ha habido intentos, ya hay formas de hacer historia clínica por medio del lenguaje. O sea, yo lo hablo de un reconocimiento de voz, me lo transcribe. Es que el problema no es tanto la historia clínica, el problema es que hay auditores o hay instituciones que necesitan que la historia quede sistemática. Es decir, que Sí. si yo pongo revisión por sistemas, yo pueda verificar que la revisión por sistemas se dio. Y esa es la parte donde se necesita una buena inteligencia artificial. Y ahí es donde hemos fallado todavía. Porque es que yo puedo registrar una historia clínica por audio, eso se permite. Y eso Ok. primero debe dejar muy claro cómo va a quedar almacenada, cómo se va a hacer, o sea, tiene que tener todos los requisitos de confidencialidad, etcétera. Pero en el momento de que esa historia clínica pueda ser utilizada por otra persona, tendría que escuchar todo el audio. Y esa es la parte que es difícil, porque yo no le puedo decir a un paciente, y todos lo sabemos, todos los médicos que nos están escuchando lo saben, que yo le digo a una señora, cuénteme qué es lo que le pasa, y la señora mezcla el antecedente, muestra cuándo le hicieron la cirugía, cuáles son sus temores, mete síntomas y mete un montón de cosas en Sí, una misma narrativa. En y uno una ya misma llega a organizar narrativa. todo ese desorden. Entonces uno es el que tiene que organizarlo y esa es la parte difícil de tenerlo en audio, porque es que la parte difícil es la organización de toda esa información. Y un buen médico lo que hace es organizar toda la información que la señora le dio para poderla organizar entre esto es un antecedente personal, esto es un antecedente familiar, esto vale la pena, esto sí, esto no. Y por eso es que yo digo que la historia clínica es un netamente humano.
No hay hasta ahora ninguna inteligencia artificial que pueda coger un audio y decir, vea, esta información pásela a facturación para decir qué procedimiento van a editar. Esta información póngala como un antecedente personal. Esta otra información póngalo como un antecedente familiar o póngalo como un síntoma. Y esa es la parte dura. Oh, sí, sin duda, Carlitos, que es una oportunidad que yo veo ahí. Hay que seguir explorando a ver cómo podemos mejorar esos software de consignación de la información de la historia clínica, porque es que en realidad creo que hay mucho por trabajar. Sebas, inclusive te cuento que ya hay historias clínicas en la web donde vos puedes dictar directamente. Sí. Y él te reconoce la voz y te lo genera. O sea, eso ya existe, pero yo espero que Revive saque rápido su formato de historia clínica fácil para los médicos. Hicimos uno. No propiamente con Revive lo estamos haciendo. Yo personalmente pues tengo en paralelo una empresa de desarrollo de software, principalmente del sector salud, desarrollo de software médico, y desarrollamos un aplicativo, pues software tanto para el computador como para aplicación móvil de historia clínica, pero ginecológica, Qué bueno. y lo hicimos con 2 ginecólogas. Y empezamos allá a trabajarle pues como en el detalle lo que quiere el ginecólogo y la ginecóloga, tener ahí consignado cómo poner su información, cómo anexar sus paraclínicos, cómo que todo esté muy completo. Y de hecho le pusimos como un plugin para que se conecte a una aplicación móvil en donde la paciente puede tener acceso a su historia clínica al momento que lo requiera desde su aplicación. Entonces es muy chévere lo que hicimos ahí. Pienso que o sea, ya le estamos haciendo, estamos trabajando y buscando como formas de mejorar esa parte de la consignación de la historia clínica, y obviamente pues de ahí ver y explorar cómo más podemos extenderlo a las demás especialidades. De hecho estaba pensando en estos días en el tema de las rondas. La ronda es muy buena, pero a veces también uno pasa la ronda y llega a sentarse, se le puede perder mucha información de lo que hizo en la ronda para uno luego consignarlo. Entonces tener como también un software especializado para la ronda, que voy pasando la ronda y va dejando una vez consignado como todo el proceso. También hemos estado ahí explorando. Tranquilo que ahí le estamos trabajando a ese escenario, es importante para nosotros también. Lo necesitamos rápido. Sí, sí. Te voy a hacer una pregunta que hago siempre finalizando un episodio, Carlitos, y esa pregunta básicamente no va tanto como para atacar a los profesionales, sino como para que nos muestren esos errores que normalmente estamos cometiendo y cómo mejorarlos y cómo evitar esas situaciones. ¿Cuáles son esos errores frecuentes que tú puedes ver en la consignación de la historia clínica, que podemos evitarlos y que podemos tener una conducta saludable al momento de consignar la historia clínica y evitar problemas a posteriori en situaciones legales principalmente? Sí, lo primero de pronto es la falta de completitud de la historia. Es decir, muchas historias se hacen a la carrera y quedan incompletas. Lo otro es asumir que la información que me da el paciente no es suficiente o que es irrelevante más bien, y no dejarla consignada. Y ese datico puede ser útil para el otro especialista que sí conoce el tema. Claro. El otro es, hombre, poner la información que a mí me consta, y si no me consta a mí, pero alguien me la dice, deje la fuente, que ese es uno de los problemas grandes de medicina legal, que ponen que la presión está normal, el caso que te expuse ahorita, y que porque la enfermera me lo dijo, y resulta que la enfermera se equivocó y estaba hablando era de otro paciente, y usted cómo demuestra que fue la enfermera la que le dijo eso. El otro es la buena redacción de la historia clínica. Nosotros cometemos muchos errores, metemos muchos siglas erróneas, muchos. A mí una vez no me olvida una secretaria que llegó nueva a un piso y estaba buscando un sacerdote que porque el paciente decía, que porque el médico había escrito que el paciente le faltaba, tenía muy bajita la fe, y era la fracción de eyección. Entonces tenía una fracción de eyección del 20% y la secretaria estaba buscando un sacerdote porque el médico puso tiene muy bajita la fe. Entonces, y eso es muy normal, o sea, es muy frecuente que utilicemos una cantidad de siglas para cualquier cosa. EAP, enfermedad aciopéptica o edema agudo de pulmón. Entonces las siglas son importantes. Y describir bien las cosas. Claro que para mí es una fuente buenísima. Yo que reviso historias clínicas todos los días, es muy bueno para uno reírse. O sea, unas cosas que uno dice, Dios mío. Puedes tener cualquier cantidad de anécdotas ahí, de anedotas. Sí, anedotas. Tengo muchas. Uno se ríe con eso. A veces hay que tener mucha prudencia cuando se escribe la historia clínica. Tuve un compañero que una vez puso, con esas troponinas se lo llevó el berraco. Hombre, puede que eso sea un pensamiento muy correcto. Uno lo piensa como médico,
pero eso no debe Pero quedar no en está una historia bien. clínica. Sí, sí, no, no está bien registrarlo ahí en la historia, claro. Sí, entonces, sobre todo, historias clínicas completas, claras, cronológicas y que no se presten para una doble interpretación. Eso es lo importante. Completas, claras, concisas, cronológicas y que no se presten para confusiones. Eso es lo importante en una historia clínica. Buenísimo. Creo que con eso que cierras nos acotas como el ejercicio principal de lo que tenemos que hacer al momento del registro pues, de la historia. Y verdad que es un buen episodio, muy divertido, muy chévere. Y nada, quiero agradecerte de verdad por estar aquí y aprovecho el espacio para contarte. Siempre has sido una persona que admiro mucho, Carlitos. Muchas gracias por todo el apoyo que me has dado también desde los inicios cuando empecé en mi parte profesional. Recién llegué a una empresa que trabajamos juntos, pues fuiste una de las personas que estuviste ahí dándonos mentoría y ayudándonos y apoyando en nuestra formación profesional y verdad que siempre te agradezco eso. Por ahora, Carlitos, muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros acá en Revive. Muchas gracias, Sebastián, a ti y a todo el equipo de producción. Muchas gracias. Qué rato tan agradable y este reencuentro tan agradable que tuvimos. Muchas Súper. gracias. A todos ustedes, gracias por estar aquí hasta el final de este episodio de Rive Podcast. No olviden dejar sus comentarios acá abajo, seguir el blog del Dr. Carlos como el blog de los lagartijos, creo que es blogspot.com. Ese es Ya está también Ok, .com. súper. Y súper importante que coloquen y activen la campanita de YouTube para que vean las notificaciones de los próximos episodios. Y gracias por estar con nosotros hasta acá. Chao.